Bueno, como les decía, obviamente hablo como lo que soy hoy, ¿no? O sea que hablo con las ideas que tengo hoy, pero muchas veces reflexionando o porque me lo piden o porque me lo pido yo a mí misma, de dónde vengo hasta dónde llegué, digamos, porque voy cambiando, pero ¿qué quiere decir? Que yo aprendo de los fracasos, aprendo de las dificultades clínicas, de las que van bien no aprendo, sino que confirmo la bondad de mis ideas, que no me interesa tanto como poder estar en un permanente desafío en relación con lo que va pasando todos los días en la clínica. El mundo va cambiando todo el tiempo. Y nuestros pacientes, nuestra clientela, vamos a llamarlo, también va cambiando sus intereses, va cambiando su ritmo de vida, va cambiando lo que consideran que es importante, a lo cual dan prioridad. Van cambiando, por ejemplo, las dificultades en las ciudades para venir a las sesiones si viven lejos. Y eso nos obligó, o nos llevó a ir relativizando, por ejemplo, el valor del dispositivo, el encuadre, como lo llamamos, en su momento el encuadre como algo muy fijo, que había que cumplir, y si no se cumplía era resistencia, y poco a poco nos fuimos, o algunos por lo menos nos fuimos planteando en qué consiste el análisis, qué es un análisis. ¿Es porque cumplen el horario? ¿Es porque llegan puntuales? ¿Es porque se acepten las reglas de abstinencia tal como se pensado por Freud? ¿O es, digamos, una exigencia hoy que si vienen a una sesión de análisis tiene que pasar algo, digamos, no vienen obedientemente a cumplir las horas de análisis incluso para la formación, ¿no? Todo esto tiene que ver con que han cambiado, como digo, las condiciones de vida en las ciudades, y que de ellas podemos aprender o resistirnos a incorporarlas como instrumento o como algo que nos cuestiona nuestras teorías, pero nos cuestiona sobre todo lo fundamental del análisis, que sería qué es lo que realmente se produce en una relación analítica. Se produce pensamiento, se produce capacidad de ir posicionándose de distintas maneras en la vida. ¿Qué se produce? ¿Se produce conocimiento acerca del pasado? Sí, eso también, digamos, sin duda, digamos, no hemos nacido, no recuerdo, es decir, algo de, sí, si bien se dice, pues, algo de nuestros orígenes obviamente tiene que ver con lo que estamos siendo, pero no únicamente. Es decir, una de las cosas que cuesta mucho a los padres, en general, es aceptar que los hijos no son nada más que prolongación de ellos, y aprenden de otros cosas que los padres no pueden darles. Es decir, los padres tienen dificultad en aceptar que no conocen a sus hijos como imaginan que los tienen que conocer. Es decir, que no, cuando digo no conocen, es que no conocen lo que se produjo entre ellos e hijos, pero no lo que los hijos aprenden fuera del ámbito familiar. Y muchas veces se vive, o los padres lo viven, como si fuera o una dificultad de ellos, o un obstáculo, o lo desconocen. Fíjense que cuando nace un hijo, lo primero que pasa es ¿a quién se parece? Se tiene que parecer, ¿no? Como si fuera, si es hijo se tiene que parecer, tiene que tener algún rasgo. Y obviamente eso es una construcción, no necesariamente ese bebito que es tan rico, etcétera, no se parece a nadie, pero
En el momento, poco a poco lo confeccionan como que se parece, y entonces sí. Hace un poco le dije a un nieto mío que se parece a su papá. Me dice, bueno, un momentito. Yo, algunas cosas sí, pero otras no tienen nada que ver con papá. Y tenía razón. Pero claro, como es mi hijo, me dice, claro, como es tu hijo, vos querés que te parezca, pero yo no me parezco. Y tenía razón. Pero uno ha sido educado como que si son hijos, se parecen, heredan lo bueno y lo malo. Bueno, todo esto para decir que la evolución de mi pensamiento evoluciona gracias a lo que no me funciona, no a lo que me funciona. Si no me funciona, me digo, bueno, algo pasa, o estoy aplicando mal la medicación, digamos, o no sigo inventar, la tengo que inventar. Es algo que no está en mi vocabulario. Vamos a poner mi Biblia, que podría ser el libro de Freud. Muchas veces en los escritos que se presentan, si uno no nombra a Freud de alguna manera, es como si no fuera analista. Entonces hay un ritual que se lo nombra porque como ha dicho tantas cosas, ha escrito tantas cosas, y también que siempre uno puede encontrar cómo nombrarlo. Pero sí es auténticamente, viene bien, digamos. Pero otras veces es un ritual, como yo soy analista porque lo nombro. Otra cosa es que el concepto es que nos sirve. Entonces, todo esto para decir, separamos lo político y la conferencia que lo tenía que dar, o la conferencia la estoy dando a medida que intervengo y que vengo diciendo. Sí. Pero, de todos modos, con lo político me gustaría poder discutir un poco más, porque pienso que es un tema que yo misma no hace tanto que trabajo ese tema de los efectos en cómo podemos detectar los efectos de la constitución subjetiva social en relación con lo político y la política. La frase es complicada, pero lo que realmente me interesa es que una de las cosas que me llama mucho la atención, ahora hablo un poco de historia. Cuando me empezó a llamar la atención, pero en ese momento no ocupé ninguna teoría al respecto, empezó con el asesinato de Kennedy. Me llama la atención, 63, o sea que hace mucho, me llama la atención que fuera tema de todas las relaciones amistosas que uno tenía en el día y que en la sesión los pacientes no hablaban del asesinato de Kennedy. O si lo hablaban, era como si fuera una licencia que se tomaba con ese, yo voy a hablar de lo mío, pero bueno, que está tan impactado que igual lo comento y ahora sí volvemos al análisis. Cuando fue lo de las Torres Gemelas en la IPA, Institución Psicoanalítica Internacional, creó un espacio por mail para que los analistas, sobre todo americanos, comentaran qué efectos habían visto en la clínica. Yo seguí, no intervine en el debate, pero seguí el debate para ver qué decían. Y lo que la mayoría dijo era, bueno, una parte de ellos era, había que dejarlos hablar los pacientes un poco del efecto que les había producido para poder retomar el análisis. Pero no era análisis, eso era, bueno, una tolerancia a que hablen de otra cosa, que no era el sueño, el mundo interno, etc. Algunos dijeron que, bueno, sí, que habían podido tomar el tema, pero en relación con la activación de pulsiones de muerte de los pacientes. Es decir, había activado algo, pero era legal, legal, expulsión y todo esto estaba bien. Y yo nunca vi, pero no digo que no haya pasado, gente que, psicoanalistas que
trabajaron el tema con lo que implicaba en cuanto a la subjetividad social de sus pacientes y de ellos mismos, ¿no? El salto de etapas, después vino la dictadura, y ahí los efectos también eran difíciles de trabajar. De todos modos, algo se pudo hacer, pero son todos temas o situaciones que me sensibilizaron desde lo traumático a pensar que algo pasa con la subjetividad social y los efectos del mundo social. Cuando uno empieza un tema desde lo traumático, algo está fallando, en el sentido que lo traumático es como que se impone, pero es una manera de entrar en un tema, ¿no? Entonces, lo traumático puede ayudar a hacer incorporar un tema más al marco referencial psicoanalítico. Y ahora, no es porque falten situaciones traumáticas a nivel social, pero ahora trato de ver de qué manera, qué se entiende por buscar indicadores en la clínica de los efectos de la política en la mente de los sujetos. Una vía para pensar esto uno de los temas tiene que ver con la formación de opiniones. ¿Cómo se forman las opiniones? ¿Qué es una opinión? ¿En qué consiste? La gente, nosotros todos, nos pasamos opinando. Ahora, cuando los pacientes opinan sobre sus padres o sobre alguna cuestión más banal, podemos hasta cuestionarles cómo opinan. ¿Por qué opinan que fulano está equivocado o está bien como opina, etc.? En cierto marco, sobre todo familiar, aceptan un cuestionamiento de una opinión. Pero si es a nivel político, que alguien dice, a medida hablaban de Pinochet o del gobierno actual, etc., en Argentina, el gobierno actual, es muy difícil, por lo menos a mí me resulta muy difícil, cuestionarles una opinión. Un poco como lo derecho que yo antes conté, pero lo derecho es otra temática. Es como si no cupiera la idea en una sesión que un analista cuestione la opinión política de un paciente. Yo me pregunto por qué, porque yo misma me cuesta que me escuchen, ¿no? Me cuesta que me lleven al apunte o me cuesta que acepten o cuestionar su opinión. ¿Cómo la construyeron? ¿Qué influencias actúan para que uno tenga esta opinión y otra? O sea, y aceptar que vivimos en un mundo, tomando un poco la idea de la conferencia, en un mundo inestable, en un mundo, pero no por malo inestable, sino en un mundo en movimiento permanente, en que los valores de ayer nos sirven para hoy y que somos sujetos influenciables, a menos que nos pongamos terriblemente rígidos, influenciables por factores que no sabemos de dónde vienen. Yo parto de la idea de que vivimos en un mundo lleno de como partículas que flotan por el aire, ¿no? Que serían estímulos que no sabemos de dónde provienen y que nos van modificando sin que nos demos cuenta cómo nos modificamos. Yo hice un ensayo, yo hago un ensayo a veces de leer 3 diarios con opiniones, con tendencias políticas distintas y ver cómo tratan un mismo hecho, porque suelen alimentarse de los mismos hechos, cómo lo tratan en 3 diarios distintos. Y yo después me pregunto, ¿y yo ahora qué opino? ¿De dónde? Entonces, obviamente, hay algunos con los que yo tengo más simpatía, que siento más afín, pero si me preguntan por qué, bueno, porque me molestan menos con mis valores, con mis
ser que no. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se hace? Porque esto, como meterse al tema de la opinión y de cómo se constituye una opinión, trato de ver cómo constituye la mía, empezar por casa, siempre esas cosas. Cómo constituye la mía, y cuando opino, me pregunto, ¿tengo derecho a opinar? ¿Puedo opinar y decir esto o lo otro? Y a veces no sé. Entonces, no sé cómo opino. Pero después digo, bueno, opino algunas veces políticamente en función de lo que son mis valores, que tengo que aceptar, por ejemplo, que no son valores universales. Entonces tengo que aceptar que algunos valores que hacen a mi subjetividad social son los míos, pero no son universales ni compartidos. Supongamos un tema sencillo y complicado a la vez, que es el lugar que ocupan los derechos humanos. Los derechos humanos con su complejidad. Pero lo que podemos, yo antes dije en relación con el material que trajo Nelson, de la cuestión de la mentalidad capitalista y burguesa de estos pacientes. Obviamente implica de mi parte una categoría que considero que puede ser útil, yo también puedo ser burguesa, pero sabiendo que tiene sus dificultades en relación con la formación de las opiniones o los valores que se aceptan como buenos y los valores que no. Entonces, ahí viene una dificultad, sería, ¿aceptaría si me analizo que me cuestione lo que para mí son valores importantes a nivel del respeto al otro, el respeto a los derechos de vivir de la población en general? Me dicen, no, pero eso es de izquierda, supongamos. Se llama de izquierda, supongamos. Y si la izquierda es la que respeta al otro, lo llamamos izquierda. ¿Tiene sentido hoy eso que se llama izquierda? O ya son categorías que también un poco perimidas. Entonces, el tema es, ¿por qué, digamos, cuestionar una opinión en un análisis? Bueno, hay un montón de datos, digamos, cuando un paciente le dice, habla peyorativamente, por ejemplo, de una persona que va en la calle porque es negra o porque es pobre o porque estos, a veces en Argentina, no sé si acá tienen la gente que cuida los coches, que son, allá los llaman trapitos, que son, algunos ponen precio, dicen yo cobro tanto, y si no se les pagan, entonces les rompen el auto, le hablan despreciativamente, y estos trapitos. Y yo digo, y si yo empiezo a cuestionarle, ¿cómo lo llamo trapito? ¿Por qué lo llamo trapito? Despectivamente. Y nada, no trabajo, no contestan, ¿no? Pero es como si las personas no aceptaran cuestionar lo que son los valores que los hacen sujeto social. Sujeto de familia, sí, sujeto de familia, sujeto social. Ahora, yo digo, ¿por qué? Uno da por sentado que uno es sujeto social porque nació en el país y pertenece a ese país, pues, o puede aceptar cuestionar que su pertenencia es frágil y depende de influencias que no sabe bien de dónde sacar. Que puede cambiar de opinión por ser influenciado por un diario, por algo que escuchó en la calle, por algo que vio o que intenta negar o intenta procesar. Es decir, como si no se aceptaran, no sé si ustedes tienen otra experiencia, no se aceptara que uno es sujeto social dependiendo de qué valores se sostiene y que en base a eso también arma sus grupos de amistad amistosos en función de la idea de compartir valores.
pero no de intercambiar conocimiento. Y ahí vengo con otro concepto. Hoy a mediodía hablaban de la media naranja para la formación de parejas. Durante mucho tiempo se ha sostenido la idea, que es cómoda, que la pareja es complementaria y que lo que no tiene uno lo tiene el otro y se complementan. Si no se complementan bien es porque tienen conflictos, si tienen conflictos no es bueno, tienen que resolverlos. En realidad hoy ya no se puede pensar que la pareja o las familias son complementarias y que los grupos a los cuales uno pertenece tienen que ser de semejantes. De semejantes tiene una ventaja, que aparentemente despierta menos conflictos. O uno cree dialogar, o cree entenderse con el otro, porque decide que lo que es diferente se excluye y queda lo semejante. Volvemos al modelo de la representación, de cómo eludir aquello que es diferente. Hoy mi concepción de lo que es pertenecer a conjuntos es poder tolerar, poder aceptar que el conjunto se va formando en base a la posibilidad de procesar diferencias. Y que entonces, aunque en un grupo haya personas que piensan muy distinto, debe ser posible aprender esa diferencia y no excluirla, porque si es diferente no sabe, sino no transformar los grupos en sectas que son lideradas por la misma idea, una misma ideología y un mismo líder, si fuera el caso de una comunidad religiosa, por ejemplo, o las comunidades religiosas de las instituciones que tienen uno a Klein, uno a Freud, otro a este, otro al otro, que se transforma en comunidades regidas con el sistema religioso. Entonces, por ejemplo, en este momento, no sé si acá también pasa, hay bastantes dificultades con el gobierno actual para una cantidad de gente y para otros no, por supuesto, pero resulta que en la vida social el efecto de esa dificultad se manifiesta con que he perdido amigos, dicen, porque no nos podemos reunir porque piensan muy distinto a mí, ¿no? Con lo cual los grupos de amistad están sufriendo efectos de la situación política actual, porque no se tolera la idea de discusión, no se tolera la idea de que se pueda hablar de política con amigos si no se piensa lo mismo. Entonces, esa frase la tengo en el consultorio, me la dicen. Si yo lo cuestiono, parece ser que yo soy del partido opuesto. A veces me han dicho, claro, ya sé, usted es, en este caso, antimacrista. Macri es el presidente. Digo, no importa si soy o no soy, pero no es fácil porque se entra en una cuestión como de discusión de barrio, ¿no? De café. No sé si soy o no soy. Si por ahí me toleran, pero me doy cuenta que, bueno, hice agua y no puedo seguir. Pero lo que sí me llama la atención me sigue llamando la atención porque no lo he resuelto, ¿cómo puede ser que se pueda cuestionar, por ejemplo, cosas en relación con amigos que dicen, no, porque le gusta tal película y a mí me gusta otra? De últimas uno puede cuestionar, pero a nivel político pareciera que no, que hay momentos de mucha tensión, mucho conflicto político, que en general los hay, porque política es conflicto. En cuanto se cuestiona, parece que no. Yo hice un ensayo un día que tenía que hacer muchos trámites, tomé varios taxis. Los taxis en Argentina ponen la radio bastante fuerte, que uno no puede eludirlo. Además, como me lo había tomado como trabajo práctico, estaba bien. Y estuve escuchando las distintas radios que escuchan los taxistas, que decían una cosa, otra.
exactamente lo opuesto. Uno, que no hay inflación, que sí hay inflación, que no hay desocupación, que sí hay desocupación. Y yo pensaba, al final del día, ¿qué termina pensando el taxista que escucha los comentarios de los pasajeros, comentarios de la radio, si cambia la radio, que se le dicen las noticias absolutamente distintas? Tiene un cóctel en la cabeza, a menos de rigidificarse y decir. Entonces, algunas veces probé, y cuando el taxista me hablaba hace poco, uno me dijo, bueno, acá en el tráfico no anda, ojalá volviera a la dictadura, y digo, eso se habla demasiado. Yo digo, mire, no, me parece que no, que está equivocado, digamos que eso no era muy bueno. Será, bueno, el orden es el orden, y acá podríamos manejar bien. Y yo pensaba, yo tengo derecho de decirle, no a mi paciente, de decirle al taxista que la piense de nuevo. Él me explicaba bien, su trabajo es que ande bien el tráfico. Anda mal el tráfico porque la gente hace cualquier cosa, no los castigan. Si los castigaran, como me dijo, en la época de la dictadura se manejaba tranquilo. Y yo le puedo discutir que eso está mal, lo que él piensa. A mí me pareció un horror, se lo discutí igual, porque no lo podía soportar. Pero por lo menos, qué sé yo, no se enojó. Yo seguí con lo mío, él siguió con lo suyo, no importa. Pero eso en el consultorio, si yo lo hiciera, me digan, claro, usted está... Alguna me dijo, yo no vine para una discusión política acá. Entonces, todo esto me hace pensar, ¿por qué no aceptamos que si bien tenemos una pertenencia social dada por el lugar donde uno nace, la cultura y los medios en los cuales uno nace, los valores como las tiene la familia que presentó Nelson, uno no puede reprocharlos, nacieron en ese lugar en que viajes, dinero, etc. es importante. De todos modos, si uno los puede cuestionar, quiere decir que se puede elegir. Dentro de eso que uno supone es un dado universal para todos, se puede plantear a los pacientes y a uno mismo que si uno los acepta es porque los eligió. Y las personas en general dicen que no es que eligen, es así como se vive. Se vive de esa manera, y lo que está bien es así. Entonces, hay una especie de convicción de que hay algo de la pertenencia social que es compartido y que eso nos da seguridad, que si uno lo cuestiona es como si dejara a las personas flotando por el aire sin pertenencia ninguna. ¿De dónde, si uno trabaja el tema de cómo se forma una opinión, se llega a descubrir que cada uno de nosotros elegimos, tenemos la capacidad de elegir cómo pertenecer. Pero tener la capacidad de elegir, como siempre que uno elige, es dejar algo afuera y algo adentro. Entonces, los pacientes contestan, y muchas veces uno mismo, que no elige, sino que es así. Se vive así, ¿no? Pero no por elección, sino porque se vive así. Entonces, otro tema que me parece también muy fuerte para nuestra clínica es tratar de ir viendo con los pacientes que tienen la capacidad de elegir, que no hay un es así, pero que sí hay, digamos, toda la vida la capacidad de ir eligiendo todos los días el cómo ir siendo y cómo pertenecer. Algunos me contestan, no es cómodo, no me vas a decir que todos los días tengo que elegir si quiero estar en pareja, si quiero estar con esa pareja, si quiero estar con esa familia, si quiero estar en tal institución. No, ya está, ya la tengo. Yo elijo una institución y ya la tengo. En verdad no es así. En verdad la elegimos todos los días y la construimos todos los días. Entonces, ¿cómo cuestionar esto en los análisis?
como que realmente yo no lo tengo resuelto, lo tomo como un desafío actual si quiero introducir el tema de los efectos de la política en la constitución subjetiva social y por lo tanto en el material analítico de las familias, de las parejas, de los grupos y los pacientes individuales. Hay una serie de conceptos que no entran o no han entrado hasta ahora en el vocabulario psicoanalítico que tiene que ver justamente con esto que estoy planteando, sería con la idea de la capacidad de elegir, la formación de opinión, el lugar de la mentira, ¿sí? La mentira en política, digamos. ¿Los políticos mienten o los políticos opinan en función de lo que piensan, que a mí me resulta mentira? Entonces, digamos, no sé si eso, tal vez yo estoy hablando mucho desde mi contexto en que la mentira política parece evidente que me mienten si me dicen que no hay inflación. Si yo voy al mercado y resulta que todos los días la comida aumenta, digo, yo veo que hay inflación, entonces me están mintiendo. En la mente de ellos, ¿me están mintiendo o me están diciendo que en su proyecto está que algún día va a haber menos inflación? Pero no hoy. Pero como hoy es para llegar a que haya menos inflación, no hay inflación. Entonces se me hace un lío en la cabeza, digo, pero como, hoy me están mintiendo. Dice, no estoy mintiendo, sino que es el camino para tener menos inflación, así que hay que, no tenga impaciencia, tenga paciencia. Es un poco la locura del relato, o la argumentación política en la que a veces entramos como psicoanalistas. Entonces, cuando por ejemplo un paciente me dice, un paciente me estaba diciendo hace poco, yo estoy formando una sociedad con fulano, pero vamos a eludir el tema de la política porque no nos entendemos y vamos a hacer el proyecto que tenemos. Entonces le dije, pero me parece que sería más interesante que puedan incluir el tema que están excluyendo, porque si no, a la larga va a traer problemas. No, dice, es imposible, decimos. No, pero mire, para ser una sociedad lo más interesante que sean diferentes y que pueda aprender un poco de qué piensa el otro, porque sería enriquecedor. No tuve ningún éxito. No sé si saldrá en el futuro, pero por ahora no tuve ningún éxito, porque tenía algo de pedagógico. Es decir, era algo como me es difícil poder hacerlo entrar, como realmente como un lenguaje psicoanalítico, me doy cuenta que estoy aplicando una teoría que tengo, que de lo diferente se aprende, que de los desacuerdos se crece, que se ve que no lo tengo muy rodado en mi manera de intervenir. Entonces parece que yo le estuviera dando una clase de qué es lo que enriquece, qué es lo que empobrece. Bueno, lo tomo como diciendo que es un tema nuevo para mí, nuevo en germen, un tema nuevo en el sentido de la política, que yo me vengo ocupando del terrorismo de Estado, de todo esto, eso sí, es decir, de algún aspecto del psicoanálisis, de la subjetividad social, pero ligado a situaciones más aberrantes, situaciones en las que hay efectos muy terribles en gente que han padecido muy directamente el terrorismo de Estado, en el que, bueno, es aceptado que produce efectos terribles. No estoy haciendo una traslación de una conceptualización teórica, sino que las personas piensan que han sido perjudicados por lo que ha pasado y que entonces está bien, digamos, tratarlo en análisis, sin por eso remitirlo al mundo interno. Durante una época, los efectos del terrorismo de Estado por algunos analistas fueron tratados como exacerbación de las pulsiones agresivas de cada uno.
Sí, me miran diciendo que horror, pero resulta que pasó, ¿no? Poderlo tomar como que somos sujetos a quienes nos puede pasar eso, pues no por culpa nuestra, no porque etcétera, sino porque somos sujetos pasibles de sufrir exigencias o imposiciones del mundo social que van en contra de nuestros intereses y pueden ser accidentes, porque activan cosas en uno, pero no somos culpables de que nos pase, sino tenemos que hacer algo con ello, que puede ser lo que hablamos antes, del lugar de lo traumático en la vida de cada uno. Ustedes tienen la misma experiencia, no es la misma, pero una experiencia similar con la dictadura, pero como les digo, yo pasé por esto de los efectos muy visibles referidos a la situación traumática graves, pero lo que me es más difícil hoy es pensar en las fragmentaciones de los grupos sociales que siguen rigiéndose con la idea de la semejanza y que no aceptan las diferencias y no las saben procesar. Las procesan los países con guerras y en los conjuntos más comunes con un tipo de guerra, en el sentido de hostilidades que no se pueden procesar. El desacuerdo tiene muy mala prensa. Entonces yo trato de introducir la idea del desacuerdo creativo, que en algunos temas en relación con la educación de los hijos, etc., va de pasa, eso puede llegar a pasar. Pero a nivel de desacuerdos políticos, no sé qué experiencia tienen ustedes, me gustaría que me lo digan, es muy difícil aceptar que se pueda aprender de lo que piensa el partido opuesto. Porque es como si uno tuviera miedo de quedar pegado al partido opuesto si uno se entera de cómo la piensan. Es decir, como si fuera tan floja, digamos, la constitución de la superioridad social, que rápidamente uno teme que si me interesa lo que pasa en el otro lado, yo quedé pegado al otro lado, quedé como incluida, como que entonces me interesa, si me interesa me gusta, si me gusta yo soy. Entonces piensen ustedes, yo les voy a pedir ahora que me digan si tienen alguna experiencia en ese sentido y si la pudieron manejar de alguna manera que resulte productiva, es decir, que resulte en que cada uno aprende. Yo sigo pensando que una de nuestras grandes dificultades es la idea de que los grupos se unen por sus semejanzas. Yo creo que eso es como por un lado una especie de tranquilidad y la muerte de muchos grupos. Piensen cómo las instituciones nuestras procesan las diferencias. En general producen decisiones. No pueden soportar que haya en la misma institución gente que piensa muy diferente y que fundamenta sus creencias en base a las semejanzas. Y si yo pienso esta teoría es buena, pero yo quiero que sea buena para todos. Entonces digo, no, es buena para mí, porque como fue mi vida, qué sé yo, bueno, fui llevada a esto. Pero yo puedo convivir con otros que piensan en la semejanza, en la media naranja, en todo esto. Y bueno, me cuesta no ser peyorativa, pero como estoy estudiando todo esto, trato de no serlo. Pero en el fondo pienso, esto no sirve, lo mío sirve. Lo digo un poco encargada, trato de no pensarlo, pero pasa mucho en las instituciones, en que mi teoría es mejor que la de al lado, y si no sucede esto, es decisión. Entonces nosotros estamos formando instituciones, sociedades de semejantes que no piensan
porque tienen cada uno su feudo, cada uno su lugar, y no se pueden reunir. Hace poco pasó con la Sociedad Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja, que no les gustó a una parte de los fundadores de esa sociedad cómo estaba manejada por otra gente que piensa distinto, y se fueron todos de la asociación. Todos no, se fueron unos cuantos, ahora lo estamos viendo. Se fueron como no aceptando que podía haber en esa institución distintas maneras de pensar las familias y las parejas. Entonces, la única forma es separarse, escindirse. Eso no va. Así que nosotros políticamente, en nuestro pequeño mundo político, también nos manejamos con la idea de que semejante va bien y diferente no. Entonces, creo que el gran desafío hoy es ver qué se hace con los desacuerdos, con la diferencia, con cómo se elige una opinión, cómo se va formando una opinión y qué influencias hacen que uno sea este y el otro, y además no ser consistente. Si a veces uno opina esto hoy y mañana otra cosa y se puede como ayer opinaba, y sí, cambié, ¿por qué cambié? Y qué sé yo, por algo que pasó. Entonces abrimos una ronda de como se dan cuenta, no hablé de la conferencia ni de la política, pero un poco de todo mezclado. No, es que yo quería hacer un comentario a propósito de lo que decía Janine, pensando en el caso de la realidad chilena, digamos que ni siquiera son ni siquiera es la dificultad para aceptar lo diferente, sino que la pequeña diferencia, porque por lo menos mi experiencia tanto en las instituciones como en las organizaciones políticas ni siquiera es que haya un grupo o un otro que piensa radicalmente distinto, sino que piensa con matices distintos. Y como casi cuando tú dices cómo pensar y producir el encuentro entre lo diferente, casi como a mí me resulta, yo sé, me imagino que tiene que ser posible, pero es casi un acto de creencia, porque mi experiencia ha sido que la diferencia genera un nivel de hostilidad, una cosa muy fuerte, y se produce lo que tú dices. Si es que llegan a convivir son en compartimentos estancos, no en diálogo, no en un intercambio creativo. Entonces casi como que me resulta difícil. Se estaba pensando cuánto tiene que ver eso con la dictadura, digamos, que lleva así como que todos teníamos que ser homogéneos, o sea, no, era del otro bando, digamos. Yo quería comentar algo. Lo que pasa es que donde yo estoy trabajando ahora, en un centro que trabajamos particularmente con parejas separadas, divorciadas, y ahí el tema de la diferencia se pone absolutamente presente. Lo que nosotros hemos podido ver es cómo detrás de la pareja que ve la diferencia, que se separa, están los abogados, ¿verdad? Ellos acuden a abogados para legalizar la separación. Y te encuentras con un grupo de abogados que pueden ver, son los menos, en la diferencia, los puntos de encuentro, y pueden hacer que las parejas se sientan a hablar. Pero la mayoría de los abogados ven en la diferencia un mundo opuesto, contradictorio, donde no logran ayudar al separado que está con su crisis emocional, con su cambio, con su duelo, a pensar en que hay algo común y podríamos hablar. Y prefieren que venga un externo, que es un juez, y que decida el futuro de la familia. Entonces, nosotros tratamos de intervenir cuando ya con la pareja es muy difícil, incluso con los abogados, que hay veces que, bueno, hay razones monetarias, que nos han dicho en 2 oportunidades abiertamente, mira, tu modelo no nos sirve, nosotros nos pagan por ir a juicio. Pero bueno, ahí está la ética. Ok, andate a juicio, no hay nada que hacer. Pero con otros abogados más sensatos que tú te puedes poner a hablar, dicen, pero no, es que todo lo que ella dice está mal, yo no voy a llegar a un acuerdo y no voy a promover que mi cliente llegue a un acuerdo. Entonces, es tanta la radicalización de las diferencias que es súper difícil avanzar. Pero al menos en nuestra experiencia siempre hay un punto de acuerdo. Si la gente está abierta, siempre un punto pequeñísimo, lo que fuera. Y por lo general, claro, en nuestro caso son los hijos.
cuando le ponemos de foco el hijo y la necesidad del hijo, se empiezan a acercar un poco más y se puede avanzar en llegar a algún tipo de acuerdo que no termine en un juicio. Bueno, en general los que llegan más radicalizados ya vienen del juicio, lo mandaron después del juicio. Y en ese caso lo que se puede tratar es de reconstruir la posibilidad que vean algo común, porque ya está totalmente dicotomizado, o sea, lo blanco y lo negro. No hay ni una posibilidad, y apoyados incluso por terapeutas externos. Porque ponte tú que llega un caso de alguien que tiene su terapeuta y la terapeuta no puede decirle que vea algo posible en la otra postura, que es mucha plata, que es poca, ni una posibilidad de ver algo, no, te están fregando, está contra ti, es contra. Entonces, ahí nos movemos nosotros en este mundo de la diferencia, donde no están las personas solas en sus diferencias, sino apoyadas por sus abogados, por sus familias y por sus terapeutas, que oponen los puntos de vista y no nos favorecen encontrar algo que haga un acuerdo que permita hablar y ser padres. Si uno no quiere que se vuelvan a ser pareja, si ellos decidieron no ser pareja, que no sean pareja, pero que sean padres. Entonces es súper fuerte, súper interesante lo que tú planteas del punto aparte, pero en nuestra experiencia encontramos a través de los hijos posibilidad de quebrar. No sé en lo político cuál podría ser el hijo que haga que dos puntos tan opuestos se encuentren, pero en las parejas divorciadas, por lo menos en los hijos, son para nosotros los puntos que los flexibilizan un poco de esta postura donde todo lo que tú me dices es malo y es contra mí, y lo que tú me dices también es malo y es contra mí. Y ahí se logra, y lo logramos bastante, pero es difícil. Pero me parece que en lo que decís hay mucho para pensar, porque acordar a veces es pensado como negación de la diferencia, sino que es así negado a ser iguales. Acordar en realidad no es negación de las diferencias, sino aceptar que hay ese punto que sí, el resto no. Si, digamos, se quieren divorciar, igual siguen siendo padres. El problema es que se les mezcla la función parental con la función matrimonial, de esposo, ¿no? Entonces, cuando se arma la dificultad grande con los padres divorciados que litigian en relación con sus diferencias, pero pelean a través de los hijos, es porque no logran pensar que por más que hayan sido pareja que tuvo hijos, no necesariamente siguen siendo pareja, aunque sean pareja parental, aunque sean padres de hijos, ¿no? ¿Cuál es el miedo? El miedo es a quedar como pegado a la pareja matrimonial cuando se separan, ¿sí? Por el asunto de que se les confunde. Sí, la dificultad es aceptar que han hecho eso, pero no dio para más que para tener hijos, y que después queda que la pareja amorosa no funciona más. Entonces viene un juez que dice tal cosa, que además cobra, es como si les resolviera el problema, que no les resuelve desde ya, les resolviera el problema de tener que decidir ellos cómo armar la relación con los desacuerdos. Entonces, acordar es cómo transformarse en el otro. No, acordar es renunciar a que algo es posible, renunciar a que no pudieron tener opiniones semejantes como para seguir juntos, y que entonces con esas diferencias no pueden producir algo creativo. No toda diferencia produce algo creativo, pero también, digamos, con el concepto de diferencia a veces se juega, se exagera, digamos, ¿cómo? No, que me está preguntando qué implica el acuerdo. Claro, como más como un punto de renuncia. De que punto de renuncia a la semejanza. A la semejanza. Entonces, cuando uno dice eso, dice, no, si acuerdan es que piensan semejantes, no. Un acuerdo tiene un aspecto que es aceptar
que hay algo imposible de tramitar. Parece así complicado como razonamiento, porque digamos, estamos muy contaminados por la idea que lo semejante es bueno. Cuando hablaba de esto, me acordé del trabajo que había hecho Ignacio Lercor, no sé si lo conocieron, que es una persona muy capaz y muy politólogo, filósofo, hombre diverso. Había estudiado en la sociedad de Esparta, como que Esparta no aceptaba lo diferente y se murió la sociedad de Esparta, ¿no? Se fue consumiendo por no tolerar nada que no fuera ellos mismos y los descendientes ellos mismos. Si todo lo que era diferente y ajeno era expulsado. Con lo cual poco a poco se fue esterilizando la sociedad hasta que desapareció. Bueno, creo que muchas parejas viven a la manera de la sociedad de Esparta, o sea, creen que lo semejante es bueno y que acordar es renunciar a hacer algo, pero no la renuncia que hablabas vos, sino renunciar a hacer algo con lo diferente, y que entonces poco a poco se están casados con ellos mismos, con la imagen de sí mismos, cuando eso no es vital. Pero es verdad que aceptar que un vínculo obliga a un trabajo permanente, un trabajo incierto, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana con la pareja. Y como hoy en día es mucho más fácil separarse y divorciarse, digamos, ya la gente no se casa para siempre, sino se casa para ahora. Los jóvenes no hacen contratos de para siempre, hacen contratos, ahora se quieren, bueno, siguen. Después se verá, digamos, cómo es manejado, cómo es utilizado eso. Pero demostró la complejidad de lo que es acordar. Entonces, me parece que cuando se pasa la judicialización y hasta toda esa cosa más económica, burocrática, es la idea que el juez va a solucionar el problema. Y desde ya no lo soluciona, o porque obliga a la revinculación, o porque prohíbe la revinculación. Hay algo que es la ley que dijo y que no coincide con la actitud de los padres o de los familiares. Por lo menos eso es mi experiencia, no sé si es la tuya. Sí. Me gustaría escucharte cómo se relaciona lo que estás diciendo con otro aspecto también de la diferencia, y pensaba en Freud, por ejemplo, no sé si en malestar, cuando dice, bueno, si en relación a un otro, uno está con el otro no solo para cuidarlo, amarlo, sino también para destruirlo, es decir, la odiosidad inherente a la humanidad, ¿no es cierto? O el origen de la civilización también con un asesinato, o no solamente Edipo hacia Layo, sino el odio de Layo hacia Edipo, ¿no es cierto? Todo esto, el odio que también implica la diferencia. ¿Cómo lo relacionas? Me tocas un punto sensible porque yo tengo un tema con el malestar en la cultura, la verdad en la civilización, los escritos de Freud, que suelo pensar, entre comillas, negativamente, pese a que es un texto muy rico, en el que sus elaboraciones teóricas se sostienen sobre el tema de la identificación y la semejanza y la aplicación de la teoría pulsional para explicar, digamos, las diferencias o la manera de procesar los procesos de masa. Así que me parece que para tratar el tema de las masas, él aplica una extensión de lo que es el modelo del aparato psíquico singular. Me lo discuten muchísimo, que justo hace poco, en una charla, alguien me discutió mucho, me dijo que lo tengo que leer de nuevo, así que lo voy a leer de nuevo para estar en la cultura, para ver si estoy equivocado o no. Pero, digamos, el tema es que yo creo que el concepto de masa que tenía Freud seguía siendo una extensión del modelo de la psicología singular. Hasta ahora lo creo.
algunas cosas de los escritos de él me dan la razón, en el sentido que, por ejemplo, cuando él escribió un artículo que se llama El porqué de la guerra, que fue una respuesta a Einstein, que le preguntó si podía decirle él, Einstein a Freud, el por qué se producen las guerras, después de hacer un montón de recuperaciones teóricas a la Freud y buscar sinónimos del concepto de Gewalt, no sé decirlo en alemán, pero que tiene una polisemia importante. Después de hacer todo eso y pensar que la guerra es porque las pulsiones hostiles se ubican en el brazo y el brazo como un ejercicio del poder y entonces el deseo de matar al otro que es diferente, termina diciendo, mire, no le puedo contestar porque yo estoy encerrado en mi consultorio y son temas que son demasiado complicados o demasiado vastos para alguien que está recluido, ¿no? En ese momento estaba bien que esté recluido a construir una teoría monstruosa, enorme, y que no se decida que no se podía ocupar de todo. Así que cuando me traes lo del malestar en la cultura, me pasa esto. Me pasa que se me complica muchísimo la vida, porque yo tengo hoy en día la idea que eso está avalado por un filósofo que se llama Roberto Espósito, que es un italiano, que se aleja de los conceptos de intercambio que planteó Levi-Strauss, Mauss y otros que se ocuparon de la cultura, de los intercambios, y este autor dice que los intercambios en los conjuntos consisten a que alguien da a otro, se despoja para dar a otro algo que no le tiene que devolver y que no le devolverá nunca, y que hace que entre él y el que recibe se va agrandando un espacio entre dos que forma parte de la riqueza de las masas, pero que modifica las leyes de intercambio. Las leyes de intercambio suelen decir que yo te doy, vos me devolvés. Los padres dan a los hijos para que cuando sean más viejos les devuelvan. Como que eso es así, como una obligación. Quiere decir que uno nunca se despoja de nada, porque si yo lo doy y me lo devuelven, aunque sea un poco transformado, de todo modo me lo devuelven. Este autor dice no, el dar es en una masa, en un conjunto, es agrandar el espacio de las diferencias, porque yo nunca sabré lo que el otro hace con lo que yo le di, que a su vez le pasará lo mismo con lo que da a otro, con lo cual se transforma en conjuntos que están permanentemente incrementando las diferencias entre uno y el otro, pero enriqueciéndose de ese dar. El dar es un despojo que enriquece. Es un poco todo al revés, ¿no? Y a mí me parece que esto es un concepto muy rico que debiera permitirnos aceptar que lo que damos no nos vuelve, que no podemos esperar que nos vuelva, ni transformado, sino que no vuelve, porque el hecho de dar ya es una constitución subjetiva, social, vincular, sabiendo que bueno, el otro va a ser. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que es el espacio entre dos, al cual doy mucha importancia, es un espacio que se agranda cada vez más a medida que uno convive con otros. Y va en contra de la ideología, que a medida que uno convive se parece más, y se conoce más, y se junta más con el otro. Si el conocer implica anular la diferencia, no es conocer. Conocer es descubrir, es ir descubriendo permanentemente. Mientras que la idea de conocer es decime para que yo te conozca. Entonces, volviendo a lo que fue la presentación de hoy, si dijeran que me conocen por los títulos que me dijeron que yo tengo,
en realidad no me conocen para lo que teníamos que hacer hoy. Van conociendo a medida que hablamos y que intercambiamos. Entonces, el conocer más bien es abrir interrogantes y no cerrar. Y el actuar en conjuntos es abrir diferencias y no semejanzas. ¿Puede soportar eso? Bueno, no siempre. Hay momentos de mucha vulnerabilidad en que uno quiere que no me molesten con las diferencias. Pero el trabajo realmente importante nuestro, con nuestros pacientes también, es aceptar que no los conocemos, sino que a medida que va pasando cosas en la consulta, aparecen temas nuevos que nos descolocan permanentemente. Entonces, todo lo que yo les conté, dificultades actuales con el tema de la política, es interés mío. Yo pienso que es bueno para los pacientes, pero espero que lo sea. Pero me abre un campo en que yo no sé cómo lo voy a hacer, pero que yo sé que lo tengo que hacer, es decir, pienso que lo tengo que hacer. Pienso que lo tengo que hacer no solo para ser sujetos políticos, si uno es militante, ¿no? Pero somos todos sujetos políticos, no porque tengamos actuación política necesariamente, porque muchas de las cosas que hacemos en la vida nuestra de cada día son acciones políticas, en el sentido que lo dije antes, de gobernabilidad y de lo político en cuanto a los valores que sostienen nuestros accionar, ¿no? Sí. A mí me emociona mucho lo que usted señala respecto que conocer, repetir lo mismo es una diferencia, ¿no? En la palabra griega hay una raíz común entre la filosofía con la poesía, que tiene que ver con el asombrarse, ¿no? Usted señalaba en la mañana que hay diferentes modelos, ¿no? De representación. Uno se crió, por así decirlo, se formó en ese modelo, ¿no? De la transferencia como una representación, como una revisión, una repetición, a esta mirada que es tan diferente, aunque supone también la otra, ¿no? Se fluye, ¿no? Que es la presencia, la novedad, la sombra, ¿no? Y eso no puedo dejar de ligarlo con estos tiempos de mi vida, que es una época de mucho cambio, una época de transición, que es una época crítica, y no creo que sea casual que hoy día se hablara tanto del terremoto. Se nos está moviendo el piso, en todas partes. Aquí, afuera, con la cosa de los inmigrantes, lo que está adentro, lo que está afuera, los límites del caso que presentaba Nelson, ¿no? Los niños que hipermaduros, ¿no? Atropellados en su tiempo, ¿no? Y que es tan emocionante que en periodos de crisis, el ser humano, un amigo me decía, una mano se le tiene que tomar un niño y la otra un poeta. Y yo creo que de alguna manera los niños y los poetas tienen esa capacidad de asombrarse, que de repente a nosotros se nos pierde. Y que hay que tener mucho, diría yo, como esta capacidad, diría yo, como tener un cierto coraje, una cierta valentía, ¿no? A poder aceptar y entregarse al otro, como usted decía, sin esperar que le devuelvan, ¿no? Nosotros estamos tan metidos en un sistema de intercambio, yo diría mercantilista, ¿no? Incluso en nuestra profesión, de repente uno está en el límite, ¿no? Cuando uno bordea, estamos siempre bordeando, siempre como en el borde de la cornisa, no sé, como ahí, ¿cómo me sujeto, no? ¿A qué me sujeto, no? Y el tolerar la incertidumbre no es nada fácil, ¿no? Pero yo agradezco muchísimo esto que nos ha entregado hoy día, de que entregar es coger sin esperar que te vuelva, ¿no? Que ahí se va enriqueciendo, se va abriendo un espacio, y de verdad tiene que haber un espacio para ver al otro. Si está tan encima no lo vemos, estamos fusionados con el otro, ¿no? Y creo que ese es como un desafío, tendencia a querer fusionar, ¿no? Claro. Está bueno lo que traes del poeta, porque creo que aprendemos de los poetas, porque los poetas saben decir, saben usar la metáfora, saben decir, saben crear sus palabras, que evocan, pero no explican. Es decir, usan el lenguaje para evocar, para producir emociones, sentimientos, algo que no tiene una explicación con lo que las letras de la poesía. Con lo cual creo que hoy, digamos, lo que nos alimenta,
más que textos psicoanalíticos, es textos de filósofos, politólogos, poetas, filósofos, por supuesto, que son los que piensan, los que tratan de pensar el mundo de una manera distinta, no apegados a las teorías como estamos nosotros apegados. Por supuesto hay que poderlos incluir, digamos, poder alimentarse de ellos. No vamos a ser, yo por lo menos no voy a ser poeta ni filósofa, pero sí alimentarme de los filósofos y la poesía. Pero sin transformarme, para hacerlo tendría que hacer un estudio especial. Pero a mí me alimentan los filósofos, pero yo no soy filósofa, sino que me alimenta de gente que me plantea, me propone la vida o me propone los conflictos de la vida de una manera distinta a lo que me propone el psicoanálisis más clásico. Como institución. Como institución. Yo me quedé pensando en la idea de jugar con la diferencia. ¿Jugar con la diferencia? Sí, porque escuchaba a la compañera con esto que hicieron conmigo con un poeta en una mano y un niño en la otra. Y me acordé del creador literario y el fantasero, que es en el fondo de cómo el poeta o el escritor pone en su escrito un mundo de fantasía igual que un niño va jugando y va ordenando este mundo de fantasía. Y juega. Y el poeta y el escritor juega con palabras, el niño juega con objetos y otras cosas, y el adulto jugamos, ojalá, con palabras. Y pensaba eso y como que realmente lo relacioné con el tema de del caso que presentó Nelson. De jugar. Sí, como estos padres que no sabían cómo jugar. Entonces pensaba si acaso jugar, porque también después me puse a pensar en otras cosas, y pensaba como en, no sé, como esta idea de Pichón, por ejemplo, de a mayor heterogeneidad de los miembros, mayor homogeneidad en la tarea, y pensaba si acaso lo que sería necesario sería aprender a jugar con la diferencia, y si acaso ese jugar con la diferencia nos permitiría quizás como aproximarnos, no negarla, o hacer algo con ella. Sí, me parece que es como una excelente síntesis, creo, de lo que quise decir transmitiendo, la idea de jugar, ¿no? De que, digamos que, pero fíjate, por ejemplo, un psicoanalista de niños acepta jugar con sus pacientes. Algunos aceptan jugar pero desde el lugar del juego como técnica. Y otros analistas, que son los mejores, juegan, se divierten con el paciente jugando, con el chiquito jugando, y son los que mejores, los que más se conectan con el chico, que más. El otro día un analista de niños me contaba que después de las vacaciones los padres habían suspendido el análisis del chico por tráfico, etc. Y que entonces el chico, 7 u 8 años, llamó porque le pidió el número de teléfono del analista, lo llamó y le dijo: yo quiero seguir viéndote, así que a ver cómo podemos arreglar. Bueno, y es un analista que jugaba con su paciente. Entonces el chico quería seguir viniendo, si no lo tomó como que lo mandan para que no tenga el síntoma. Lo mandan para hacer algo para él y aprendió a jugar proponiéndose problemas y quería seguir, y al final siguió. Pero digamos, eso sería lo que tendríamos que hacer nosotros los adultos, con adultos, me refiero con la familia, que nuestro trabajo sea como el jugar, que nos interese, nos comprometamos con el juego del intercambio. Es decir, que cada paciente nos ofrece un mundo nuevo todos los días, con lo cual nos dé ganas de jugar. Si ya conocemos la regla del juego y sabemos quién gana y quién pierde, no es divertido. Lo que es divertido es ese pequeño thrilling, ese pequeño excitación, digamos, esa inquietud que uno tiene en el juego, que no sabe si va a ganar o perder, ¿no? Y que tiene algo de divertido, si no, no es juego. Entonces, lo que quisiera que les quede como mensaje es que en la consulta tenemos que aprender a jugar. Jugar es con las ideas, en el caso de nosotros, ¿no? Jugar con las diferencias,
jugar sin por ello sentirnos que nos tenemos que convertir en lo que piensa el otro. Una línea, esto que no puedo evitar tentarme a comentar ciertas cosas de la realidad chilena, ¿no? En los años 60, en Chile, uno sabía quién era el otro por su partido político. La persona era radical, el otro era cristiano, el otro era comunista, socialista, etc. Luego viene la dictadura y se define entre pinochetista y antipinochetista. Y esto fue una cosa muy fuerte. Luego vienen los diluidos 90, digamos, que son muy particulares. Lleno de transiciones, transacciones, acuerdos, supuestos, digamos, pases, gestos de paz aparente. Y después sucede un fenómeno muy parecido a lo que sucedió en Alemania. Esto se lo escuché a un director alemán, Thomas Ossermayer. En Alemania en el siglo XXI se produce una superideologización del sector más joven y superpolitización, porque le dice a la otra generación, bueno, tú o votaste por Hitler o te lo bancaste. Y acá yo tengo la sensación que estamos viviendo un momento muy particular también en términos de un sector ideologizado que ve a la generación a la que yo pertenezco como que o votamos por Pinochet o lo bancamos y sobrevivimos. No hicimos la revolución, no tomamos las armas, no estuvimos, digamos, en la trinchera. Ahora, esto en la clínica de pronto se ve, uno ve, y a mí me pasa que tengo una filtración pública, entonces la gente sabe más o menos donde yo estaría, digamos. Y sin embargo me llega gente dando contrarios que yo siento que vienen a jugar, digamos, en esos términos, a jugar con esta idea, digamos. ¿Por qué me elige a mí? Si yo no soy su simpatizante. Y traen un material que además muy tempranamente uno descubre que está muy ligado a su parada frente al mundo, digamos, a su forma de sostenerse. Y ahí uno se pregunta lo difícil que es interpretar esta identidad que construye con lo ideológico, que es como la segunda piel, que es como interpretar la ropa, digamos. O sea, no cuesta mucho interpretar, sabe, usted se viste como una niña chica, digamos, o usted esto es tan rígido. Eso es como primera observación, ¿sí? Y lo otro es el artículo, yo aproveché la hora de almuerzo a revisar el libro, y hay un artículo muy notable sobre un tema que a nosotros nos está llegando, que es la corrupción. ¿La qué? La corrupción. Cuando de pronto uno se encuentran materiales en la sesión que tienen que ver con lo corrupto. Son dos observaciones que planteo. ¿Cómo se interpreta lo ideológico cuando uno lo siente ligado a la identidad? Y es tan difícil entrar ahí. Y el tema de la corrupción. Un tema que empieza a aparecer. Empieza a aparecer. Me parece que es bueno que empiece a aparecer. Pero empieza a aparecer como tema. Yo te digo, no sabría cómo contestarte porque es terriblemente difícil trabajar ese tema en sesión en que muchas cosas que te dicen los pacientes tienen que ver con la corrupción. Sobre todo en países latinoamericanos. Parece que en Europa no tanto. Digamos, qué suerte que me traje, bueno, ahora los argentinos vienen a Chile a comprar computadora, máquina de lavar. Porque lo consiguieron pasar bien, porque le pagaron al albañil. Y lo construyen como, ni como en conflicto, sino como que bien, ¿no? Que estuvo bien, se ve en el negocio. Si uno cuestiona eso, dice que lo piensen, se sacan volando. O se sienten acusados, o que, bueno, que se cree, bueno, usted también hace cosas, digamos. Como la corrupción endémica que tenemos en Latinoamérica, me parece que es muy difícil de abordar psicoanalíticamente, digamos, como para pensar. Entonces, ahí no es cuestión de interpretar, sino de intervenir, poder ver si se puede conversar con el paciente acerca de, bueno, cómo lo hace, para qué lo hace, por qué lo hace, si realmente eso lo hace más feliz, digamos, que tiene una cierta idea de juicio también, ¿no? Pero poderlo conversar, por lo menos que se transforme en material psicoanalítico, no en un comentario banal. Es decir, que uno puntúe que eso lo escuchó. Si lo escuchó es que es
algo que se puede pensar. Si lo quiere pensar o no, eso no sé. Pero no siempre, digamos. Pero por lo menos le quede la idea que eso no se puede decir impunemente. Es decir, que si se habla de corrupción, de algún acto corrupto en una sesión, es material. A propósito de lo que has mencionado, la necesidad de poder discriminar la diferencia de la desigualdad naturalizada, oculta y opaca, ¿no? Y en ese sentido, tanto en la micropolítica familiar o en distintos ámbitos, pensaba que para abordar o estar en desacuerdo, lo que tiene que poder discriminar, ¿no?, entre la diferencia y la desigualdad, que implica, creo, otro ámbito de cosas a propósito del poder que mencionaba, ¿no? Como quizá dejarlo como un antecedente necesario de poder discriminarlo. Yo no creo que podamos en este momento, por nosotros hacer, realmente transformar esto en un material psicoanalítico rico, pero por lo menos que quede contado para los organizados que esto lo escuchamos cómo manejan la desigualdad como natural, que no es lo mismo que procesar una diferencia, cómo toman como natural una viveza corrupta y que lo escuchamos como material. Por lo menos eso, hasta ahí, digamos, sin por ahí poder mucho más que eso. Pero que quede como algo que no se deja pasar. Es lo que yo llamo, lo único que tomaría de los poetas, la posibilidad de puntuar el discurso del paciente con otra puntuación que la que traen ellos. Entonces, si uno puede conseguir modificar, creo que la autoridad que un poquito más de desconocido, más de poesía, en sentido limitado de la palabra, algo hemos ganado. Pero entonces, claro, no somos los dadores de verdad, no somos los dadores de conocimiento absoluto. Somos gente que producen ideas que el mundo hay que pensarlo. Y pienso que si ustedes están acá hoy es porque tienen un poco de idea de que eso es importante. Vale. Oye, mira, ¿sabes qué? Que estaba pensando que con estos temas, con la diferencia, con la cosa de de repente me queda la sensación de que sí, está bien pensar el mundo y eso, pero de repente me acecha un poco sospecha de si acaso, o si que todos estos temas están relacionados de alguna manera, bordean todo lo que tiene que ver con la ética y con una postura política, con una postura política que pareciera ser que de repente se hubiese diluido quizás, y que entonces eso nos puede dar el permiso para poder plantearnos desde un lugar donde no habría, no dijera como juicio de lo verdadero, de lo aceptable. No sé si me explico bien, pero de repente me quedo con esa idea, ¿no? Como que eso me parece que es un tema de esta época, Sí. ¿no? Es de esta época, donde hay ciertas cosas que como que te ves obligado a tener que jugar con las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, no, si hay diferencias, o sea, y hay diferencias que no me gustan. Así de fácil. Y si El yo tema que quiero tiene trabajar que ver con la con complejidad del mundo actual. En nuestro mundo se descubrió la complejidad. No sé si era tan complejo antes, pero tal vez hoy. Pero fíjate que eso mismo, en la teoría de la complejidad, yo sigo pensando que el mundo no solo hay que pensarlo, sino que hay que transformarlo. ¿Sí? Entonces, nos quedamos pensando mucho, creo. En transformarlo. No, estuve pensando. Eso es demasiado. Porque el psicoanálisis, Ojalá podamos transformarlo en algo, pero capaz que no, para cada uno de nosotros no es lo mismo lo que uno quisiera transformar. Un mundo sin complicación. No, a mí no me interesa que no tenga complicación.
pero que sí, digamos, por lo menos que no aparezcan, digamos, esas soluciones lógicas de justicia social tan importante, tan grave, ¿no? Eso sí, por eso es mi idea, tal vez compartido con muchos de acá, pero es compartido por todos, no sé, pienso que no. Bueno, hay que aceptar eso también, ¿no? Es cierto que hoy, digamos, se ha inculcado en la mente de muchos los adelantos científicos que han introducido la teoría de la complejidad, no solo que el mundo es complejo, los problemas de la comunicación completamente distintos de lo que era antes, que se ha introducido el azar como imposible de evitar, natural de la vida, y que todo eso desarrolla las teorías más clásicas del siglo pasado. Ahora, ¿qué va a pasar con todo eso? No sabemos, pero que el psicoanálisis tiene que estar como penetrado o dar un lugar a todos estos descubrimientos, eso sin duda tiene que ser así. Si no, realmente quedamos en un lugar muerto, inanimado. O sea que yo pienso que hoy han hablado varias veces del terremoto. Obviamente es una cuestión muy chilena, Argentina no hablarían de terremoto, pero me parece que es un buen significante, como dirían los lacanianos, de la jornada de hoy, digamos. El terremoto físico, como sucede, no lo pueden evitar, pero aceptar que vivimos en un estado de terremoto, en que muchas de las cosas que veíamos sólidas ya no lo son, que no estamos en la época de lo sólido, sino estamos en la época de lo líquido, ¿no? De la diversidad, y que en esas aguas movedizas o en esos aguas, espacios que tiemblan, tenemos que poder construir algo sin necesidad de pensar que va a ser para siempre. Entonces, me parece que uno podría decir que todo esto que estamos viviendo y que estamos hablando hoy es un terremoto para nuestras prácticas y para la solidez anhelada que cada uno pueda tener. Así que vamos a quedar que esta visita mía es un terremoto. Esperamos que se repita. Y esperamos más con Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes su presencia. Creo que tuvimos una jornada a lo mejor corta en tiempo, pero muy intensa, muy removedora como terremoto. Agradecerle especialmente también al grupo de psicoanálisis vincular, liderado por Marta Eva López, por María Teresa Laste y a Nelson, Daniel y Palmeña, que la verdad que empujaron mucho para que esto pudiera llevarse a cabo. Y por supuesto a ti, Janine, que hoy día no hiciste una presentación, no una representación. y te pasaste y ojalá podamos tenerte de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias de parte de la directiva del ICHPA y de todos los que estamos presentes. Yo les agradezco porque son varias horas que hace que estamos trabajando y no estoy cansada. Y eso pasa cuando hay una relación que se establece cómoda, en que las ideas van fluyendo. ¿Qué piensan cada uno? ¿Qué pensarán? ¿Qué van a hacer con todo eso? No importa. Pero el asunto que importa sí es que algo pasó. Y que cuando pasa eso, por más horas que uno trabaje no se cansa. Entonces les tengo que agradecer que esta visita no me cansó.